Bueno, iniciamos el procedimiento utilizando una herramienta de corte. En este caso estamos utilizando un cortafríos. Nos disponemos a cortar los sunchos y a sacar los ganchos de las grapas que traen las cajas. Tener presente, la caja tiene en la parte superior un aviso de este lado arriba. Esto se debe al peso que corresponde a la misma máquina. Iniciamos el ensamble de la máquina quitando todos los empaques que trae la máquina. Este es el soporte de la correa o el protector. También vamos a encontrar una bandeja, la bandeja de alimentación. Y con la herramienta de corte quitamos los sunchos que amarran la máquina al chasis. Bueno, se desensamblan los tornillos que vienen en el chasis para poderlos instalar en el momento de poner la máquina. Instalamos la máquina sobre los agujeros guía que viene en el chasis. E iniciamos el ensamble de la máquina con los tornillos en el chasis. La máquina viene con 4 tornillos, 4 guasas y 4 tuercas. Estas nos permitirán hacer el ensamble y las guasas nos permitirán eliminar la vibración de la máquina hasta cierto grado. La máquina viene instalada unos tornillos de carriaje. En total son 3 tornillos. Estos 3 tornillos tienen una particularidad y es que la cabeza la tiene en forma cuadrada. Esta forma cuadrada empata con la forma cuadrada que tiene la máquina, tanto en este agujero como en este. Lo mismo sucede en los dos laterales. Este tornillo viene con una arandela de guasa, una arandela plana y una tuerca. Para la instalación del cuello, lo que hacemos es girar el cuello en la posición correcta, colocando el tornillo carriaje de adentro hacia afuera, seguido de la arandela, la guasa y finalmente la tuerca. Procedemos a apretar utilizando una llave boca fija de 9/16. Por este lado ustedes van a poder encontrar una placa donde identifica la máquina. Tenemos información del nombre, del tipo de la máquina, del número de cuchillas, del modelo. Entonces, esta es una modelo Picatinny 3.0. Encontramos la serie y el año. Por comodidad de la instalación, realizamos la instalación inicialmente del cuello y posteriormente hacemos el ajuste de la máquina al chasis. Para hacer este ajuste utilizamos un tornillo de media, luego utilizamos una guasa, la instalamos en la parte inferior junto con la tuerca. Para hacer el ajuste de esta máquina necesitamos 2 llaves boca fija de 3/4 de pulgada, las cuales nos permitirán realizar el ajuste.
verificamos que los 4 tornillos se encuentren ajustados para asegurarnos de una buena instalación. Continuamos nuestro ensamble de máquina con la bandeja de alimentación. La bandeja de alimentación tiene incorporado un pasador y 2 pines chaveta. ¿Qué es lo recomendable? Que podamos doblar un pin chaveta desde el piso, así como lo podemos observar, para luego instalarlo ya en la máquina. Aquí procedemos a doblar el otro pin chaveta. Es importante realizar esta operación debido a que la vibración puede soltar los pines y posteriormente los podríamos perder. Se sale el pasador y la bandeja queda sin soporte. Continuamos la instalación de nuestra máquina Picadino con la instalación de los accesorios. Bueno, retiramos el empaque de la rueda. Previo a esto, como ustedes se pueden dar cuenta, la rueda viene con un eje en el centro de la rueda. Viene con 4 tornillos, 2 por cada soporte. Cada tornillo trae una arandela, una guasa y una tuerca. Vamos a ver la correcta instalación de estas piezas. Soltamos las piezas. Y podemos observar que en el chasis tienen 4 agujeros. Esos 4 agujeros nos van a permitir realizar el ensamble. Ahí los ubicamos de tal forma que coincidan. Se instala primero el tornillo y por la parte inferior, por la parte de abajo, vamos a instalar lo que corresponde a guasa y tuerca. Arandela, guasa y tuerca. El orden es este: arandela, guasa y tuerca. Y así con cada uno de los 4 tornillos. Instalamos arandela, guasa y tuerca. Para esto vamos a utilizar 2 llaves boca fija de 9/16 de media. Hacemos el ajuste correspondiente a cada tornillo tuerca para garantizar una buena instalación. Continuamos con los mangos en nuestra Picadino. Retiramos el empaque de las piezas. Cada mango viene con sus respectivos tornillos, viene con una guasa y viene con una tuerca. Retiramos las tuercas. El chasis de la picapasto en esta parte de la máquina trae los 2 agujeros que corresponden a los agujeros del mango. Insertamos los tornillos. Y por la parte posterior
insertamos la guasa y la tuerca. Es importante tener en cuenta el orden de la instalación debido a que la guasa funciona como un amortiguador o supresor de las vibraciones de la máquina. Para poder hacer el ajuste correspondiente utilizamos dos llaves boca fija de 9 y 16. Ya tenemos casi lista la instalación completa de nuestra picadino. Podemos observar que aquí tenemos nuestros mangos, los dos soportes para la instalación del motor, la rueda con su respectivo soporte, la bandeja de alimentación, ya lo que corresponde al cuello, y la parte principal de la máquina. Estos mangos nos permiten realizar un movimiento o una manipulación de la máquina en el caso que la tengamos que transportar de un lugar a otro. Por este lado encontramos lo que corresponde a la polea, básicamente, y empezamos a hacer la instalación del motor. Continuamos la instalación de nuestra picadino. En este momento vamos a hacer la instalación del motor. En nuestro kit viene, como repuestos viene las dos poleas, una polea doble, es una polea de 4 pulgadas tipo B. Vienen dos correas referencia B53. Y empezamos a extraer lo que es el motor de la picapasto. Para este caso vamos a utilizar un motor de 6.5 caballos a gasolina a 3600 RPM. Una verificación que se puede realizar antes de hacer la instalación es colocar superficialmente el motor sobre las ranuras para determinar los espacios. Podemos verificar el agujero de la polea. Verificamos que se encuentre la tornillería correspondiente. Continuamos la instalación del motor. Para este caso vamos a utilizar dos tipos de tornillo. Por este lado tenemos tornillo de 5/16, sus respectivas arandela, guasa y tuerca. Por este lado tenemos tornillo de 3/8, arandelas, guasa y tuerca. ¿Por qué son dos tipos diferentes de tornillos? Porque este motor tiene dos alojamientos diferentes. Por este lado tenemos un alojamiento para 5/16 y por este lado tenemos un alojamiento para 3/8. La instalación es muy importante tener en cuenta el orden en el que van las arandelas. Entonces tenemos el tornillo, instalamos doble arandela y lo insertamos de abajo hacia arriba. Luego instalamos una arandela, una guasa y la tuerca. Enroscamos las piezas. Con el tornillo de 5/16 hacemos la misma operación, colocamos las dos arandelas entre el tornillo, insertamos el tornillo, luego instalamos la arandela, seguidamente de la guasa y la tuerca.
Al otro lado del motor realizamos la misma operación. Insertamos un tornillo doble arandela por este lado, ponemos una arandela, la guasa y la tuerca. Se hace la misma operación, doble arandela, se pone en la parte de atrás. Este es un tornillo de 5/16. Instalamos la arandela, la guasa y la tuerca. Continuando con la instalación de nuestra picadino, vamos a hacer la instalación de la polea junto con las correas. Para este proceso debemos tener en cuenta y recordar que este motor debe estar posicionado al tope de donde se encuentra la ranura. Previo aprete, es decir, esto ya está apretado junto con los tornillos de la parte de atrás. Los tornillos que se encuentran como guías sobre los soportes deben estar sueltos de tal forma que nos permita tensar la correa. De esta forma vamos a iniciar el proceso de instalación de la correa. Para esto el motor trae una cuña. Esta cuña es una cuña que ya viene incorporada dentro del alojamiento del motor. Este espesor ya viene para adaptarse directamente hacia el motor. La polea es una polea doble canal tipo B. En el mercado se consigue así, polea 4 pulgadas 2B. Y para el tema de la instalación debemos tener presente que la manzana, es decir, esta parte larga, debe ir puesta hacia el lado del motor. Como elemento adicional tenemos este buje. Es un buje que nos permite darle la distancia exacta a la polea. Nos permite también darle seguridad al tema de la instalación junto con este tornillo. Entonces vamos a hacer la instalación de esta parte en la polea del motor. Ingresamos el buje e ingresamos el tornillo. Estos elementos vienen incorporados en el kit del motor. Aquí utilizamos una llave boca fija y procedemos a instalar la correa. La correa es una correa trapecial tipo B, B53. Lo que hacemos es ubicarla en la polea de atrás, seguido de la polea más grande, y hacemos un pequeño giro. Hacemos el mismo procedimiento con las dos correas. La instalamos atrás y hacemos un pequeño giro para la polea grande. De esta forma hacemos una instalación segura. Probablemente, y si no se tiene en el momento o en el mercado una polea tipo B53, podríamos utilizar una polea tipo B54. Estas funcionan de la misma forma, lo único que va a variar es que la distancia del motor hacia allá va a ser un poco más larga. Procedemos entonces a hacer la tensión de las correas. La tensión de las correas la llevamos a cabo por medio del tornillo tensor de la parte de atrás. En este caso estamos utilizando un rache, sin embargo podemos utilizar aquí una llave boca fija en caso de que no tengamos disponibilidad de esta herramienta. Vamos a realizar
En este momento ya en lo que corresponde al aprete de las platinas soporte de motor, utilizando dos llaves, una llave boca fija y un rache. Como les decía, en este momento tenemos rache, sin embargo podríamos utilizar llaves boca fija, pero pues para mayor facilidad podríamos utilizar un rache. Hacemos ajuste en la parte de atrás de las platinas soporte de motor. Verificamos ajustes y en la parte de apretes debemos verificar y cerciorarnos que toda la tornillería ya se encuentre en su posición y ajustada para evitar inconvenientes. Vamos a realizar la descripción de la instalación de las cuchillas. Para este caso tenemos como elementos principales un trabador de roscas, arandelas, guasas, tornillos, y por el otro lado tenemos lo que corresponde a la cuchilla junto con las tuercas inserto. Entonces procedemos inicialmente a hacer un preensamble del juego de los tornillos. Colocamos inicialmente lo que es la guasa y la arandela. Continuamos con la inserción de las tuercas inserto en la cuchilla. Y seguimos con la aplicación del trabador de roscas. Para esta aplicación lo que realizamos es una gota, como podemos observar, una gota en la punta de los insertos. Esto lo ubicamos en el alojamiento donde van las cuchillas. Y seguido de esto instalamos el tornillo y roscamos. El Loctite es importante porque esto nos permite, además de la guasa que le instalamos, nos permite una mayor seguridad. Esto nos genera confianza en el momento de que la máquina empiece a trabajar. Revisamos el aprete. Para este podemos utilizar una llave de 3/4, una llave boca fija, o si se tiene disponibilidad de algún tipo de rache. Nos aseguramos que tenga un buen aprete. Y verificamos que tenga un giro libre. En este punto es importante tener en cuenta la distancia que debe tener entre la cuchilla móvil y la cuchilla fija. La graduación de las cuchillas. Como graduación de las cuchillas tenemos dos alternativas. Una es utilizar estos dos tornillos que se observan en este punto. Para hacer la graduación desde este lado, lo que requerimos es una llave boca fija o un rache. Procedemos a soltarlos. Y ya el volante nos permite desplazarnos de tal forma que podamos graduar las cuchillas. Para esto es algo supremamente importante tener en cuenta la parte plana que se ve sobre el eje. Es decir, cuando hagamos el aprete de estos tornillos deben ubicarse sobre la parte plana, puesto que en el momento del aprete lo que van a es a garantizar dos planitudes entre el tornillo y el eje. No vamos a maltratar el eje y podemos hacer la graduación. Entonces desplazamos según la necesidad.
Como segunda opción, encontramos en la cuchilla fija una ranura, la cual se encuentra ubicada en la base de la cuchilla. Si soltamos esos tornillos y desplazamos la cuchilla hacia adelante o hacia atrás, nos permitirá hacer la graduación final de la cuchilla. Esto depende según la necesidad que se tenga en el momento del corte. Previo al arranque del motor, vamos a tener en cuenta algunos aspectos importantes antes de darle inicio. Tenemos que tener en cuenta el nivel de aceite en el motor. Este nivel de aceite se puede observar en este indicador, como se puede ver acá. Verificamos que corresponda al aceite, es un aceite motor 4 tiempos. Como un segundo aspecto importante, el depósito de la gasolina, debemos llenarlo. Por este lado tenemos los indicadores del motor, tenemos el paso de la gasolina, tenemos el acelerador. Y el motor ya lo podemos verificar que ya podemos darle arranque. Entonces procedemos a iniciar el motor. Por último, vamos a realizar la instalación del guardapolea. Para esto la máquina ya viene con unos agujeros en el chasis donde irán los tornillos que van ya previamente instalados en los soportes. Entonces realizamos la ubicación de cada uno de los tornillos en los agujeros del chasis. Y seguidamente instalamos arande, guasa y tuerca en cada uno de los tornillos. Como podemos observar, el guardapolea tiene una flecha que nos indica cuál es el sentido de giro del motor. Esto es sumamente importante debido a que el volante tiene una condición de corte en donde el sentido de giro se realiza en la posición en la que observamos la flecha. Hacemos el ajuste correspondiente a los tornillos que hemos instalado. Como podemos observar, en este protector tiene una ranura que nos permitirá determinar la posición del guardapolea. Esta posición depende básicamente del motor que instalemos. Para este caso vamos a instalarlo en esta posición. Sin embargo, si tenemos un motor en donde la ubicación de la polea es un poco más alta, el guardapolea nos permitirá moverlo hacia ese sentido. Realizamos los ajustes correspondientes a cada uno de los tornillos y finalmente ya tenemos ensamblada y lista nuestra máquina Picadino completamente.